¿Sí? Bien. ¿A partir de cuál dijimos que íbamos a borrar? De la... Vamos a borrar a partir de la 10. Y todo va a quedar en la 9 era donde empezaba a bajar, donde lo vamos a comprimir. Ajá. Es decir, esto es lo que teníamos. Esto es lo que teníamos. Ajá. Vamos a compactar todas en la 9. Entonces la 9 la tengo que dejar. Vamos a borrar a partir de la 10. ¿La 8 por qué no? Entonces a partir de la 10 vamos a borrar. No seleccionen los renglones desde acá, solo el área. Ok. Solo el área. Entonces dejo la 9 porque ahí se va a agrupar y Entonces, a partir de la 10 selecciono y borro los datos. ¿Perdón? Seleccionas toda la columna y le pones suprimir. Ok. A mí me sale Suprimir. Sí. Híjole. Nada más que ¿sabes qué? ¿Listo? Y se me queda igual a La columna se va a quitar, ¿verdad? No, no. Ah, no, ya los datos, ya, borras perdón. los datos. Sí, ya. Perdón. Igual aquí seleccionas toda esta área. Perfecto. Vamos para borrar los datos. El número de clase, ¿verdad? ¿Perdón? A partir del número de clase. A partir del Listo. número de clase. Ya nada más tenemos 9. Bien. Entonces eliminamos contenido. Y está. ¿Listo? Ahora modifiquemos para la frecuencia. Vamos a poner aquí. El último valor es 300. El máximo. Máximo. Entonces, eso que está ahí lo vamos a borrar. Y vamos, el máximo. Igual ¿Perdón? que si le pongo al suprimir me máximo. sale igual a El máximo es este. Ahorita dejémoslo así, ¿no? Dejémoslo así. Bien. ¿Sí quedó claro esta parte? Ok. Borro lo que Entonces, tenía y copio el máximo. en el límite superior. El límite superior, de la como última. se van a agrupar, ¿Está bien? lo elimino y lo pongo igual. Bien. Y va a ser el máximo. Selecciono rango de salida y nos vamos a insertar función. Rango de salida. Frecuencia. Función, frecuencia. Datos son los 247 precios. Seleccionamos los 247 precios. Ok. Y grupos, todo el límite superior. Los grupos serían los límites superiores. Y después igual, ¿verdad? Shift, Control, Enter. Sí, es el mismo proceso. Correcto, gracias. Límites superiores. Listo, ya. Ahora si ya nos da de un 8, se baja un 729. Control Shift Enter. Vean ustedes la inestabilidad de Excel. Ahora sí me da completo. Sí. No tengo que agregarle nada. Entonces tienen que tener esa precaución cuando trabajen con Excel. Verifiquen que les dé la cifra completa y si no, pues ya saben qué tienen que hacer. Solo ocurre en la última clase. Entonces tengan esa precaución. Aquí ya no fue necesario dar la cifra completa y les da el cifra. Fíjate cómo en tu máquina. Es que yo me perdí desde que no pude borrar. Checa los datos. Sí, va a quedarte así, mira. Lo que tienes que hacer, deja grabando. Ah, está grabando. Lo que tienes que hacer es, mira, la frecuencia, pues la borraste, ¿no? Y eliminaste de la fila 10 a la 15 porque lo vas a agrupar en todo en la 9. Entonces, porque la tendencia es a bajar. Cuando todo va a la baja, lo que haces es eliminar los datos y agruparlo todo en la primera clase, donde empieza a bajar. Donde empieza a bajar es en la clase 9, en esta de aquí. Por eso dejamos esta y las demás las eliminamos y aquí vamos a agrupar todo. Para eso tu límite superior lo borras y dices que igual a qué va a ser. Tu límite superior va a ser el máximo. Va a ser el máximo y le das enter. Aquí, mi límite superior va a ser cuál? Mi máximo. El máximo. O sea, yo le voy a poner en 45. No. Dale igual y enfócalo a la celda. Ok. Bien. Y ahí está. Y ahora se trae todo la frecuencia. Sí, ahora sacamos la frecuencia normalmente, selecciono el rango donde van a caer los datos
Después inserto la fórmula frecuencia. ¿La justo dice que 2 está bien? Sí. La puedes buscar la fórmula, si ya está ahí la agarras. Datos, todos los datos están en la columna A, por eso pongo A 2 puntos A y solamente va a tomar los datos numéricos. Ponle A 2 puntos A, ponle A 2 puntos A, solo toma los datos numéricos, los demás los ignora. Vas a ver que sí te va a dar. ¿Listo? Sí, ya vamos. Así es. Y entonces le dices grupos, tu límite superior. Listo, y ahora control, shift y enter. Y ya, es todo. De los precios, ¿qué podemos decir de esos datos? Pues lo que me dijo mi compañera hace rato, profesor. 5 departamentos. Los precios entre 85 y 108 mil. 5 Hay departamentos. otro dato que ya habían dicho. El 84%. 84% de los departamentos no supera el precio de los 24. ¿Cómo fue esa última, profe? ¿El 16? ¿Perdón? ¿Cómo fue esa última? ¿El 16%? 16. El 84. El 84%. Ah, ok. El 84.62% no supera esta cifra. no supera esta cifra, ¿Qué otro 246.062.15. dato relevante tenemos? Solo el 7.29% está arriba de... Que el 28, 7.29% de los departamentos supera los 269. solo el 7.29% supera los 269.055.24. 18 departamentos, solo 18 de 247. Tienen esa cifra. Ahí a lo mejor te conviene decir la cifra en lugar del porcentaje. Muy bien, ¿qué más? Que tenemos 42 departamentos que su precio máximo es 154.089.77 pesos. 150 más o menos es una cifra estándar, ¿verdad? 150. Ok. Pues tienes un 17% o 28%. En ese caso, cuando hagamos el enunciado, por ejemplo, son 154.000. Como no es 155.000, se baja. Si no, fuera. es que dejar así como está. Ah, ok. Después viene probabilidad, Ya. que ahí sí le puedes poner la cifra que tú quieras. Ah, ok. ¿Qué es ese comentario que hace ahorita el compañero? ¿Qué pasa si yo quisiera un valor exacto? Por ejemplo, 150,000. Con esta tabla no lo puedo dar. Puedo dar el de 154, pero no el de 150,000. ¿Queda claro? Solo tuviste que haber capturado tu precio. O tengo que hacer una reestructura de la tabla y atinarle a dar esta cifra. Sin embargo, con el siguiente tema sí lo podremos hacer. Pues con el siguiente tema sí puedo ponerle la cifra que yo quiero. Me da la probabilidad o el valor porcentual. Con la descriptiva, solo con esta tabla, puedo trabajar con la información que aparece aquí. Bien, dudas sobre la interpretación de la tabla. ¿No? Muy bien. Hasta ahí terminamos la descriptiva. ¿Qué sigue? Hacer gráficas y demás, ¿no? Pero eso ya ustedes lo hacen cómodamente en su casa. Nos faltaron unos gráficos, ¿no? La última vez. ¿La última vez? Hicimos hasta de pastel. Ah, nada más faltaba uno. A ver. Ahí tenemos tres. Faltaba una. ¿Faltaría cuál? La acumulada. Lo voy a hacer en departamentos. La acumulada, pues tomamos la frecuencia relativa acumulada. Okay. Nos vamos a insertar gráfico. ¿Se acuerdan qué gráfico debiéramos usar? Líneas, ¿verdad? Líneas. Borramos la leyenda. Colocamos las etiquetas de datos. ¿Qué más? Quitar el título. El eje horizontal.
¿A quién ponemos en el eje horizontal? A la marca de clase. A la marca de clase. Muy bien. ¿Y el título cuál sería? Quitamos este. En este ejemplo, ¿cuál sería? Ponemos la marca de clase. Porcentaje de departamento. ¿Cómo puso la marca de clase? Te vas a seleccionar datos. Y ya aparece aquí Y abajo. ahí viene en el lado derecho etiquetas del eje horizontal. Voy a agregar. ¿Cómo le pondríamos al gráfico? Porcentaje De departamentos de departamentos. con un costo promedio. Porcentaje de departamentos, ¿qué más? Con un costo promedio de. Por costo promedio. ¿Ya? O por rango de costo promedio. ¿Verdad? Muy bien. ¿Listo? Porcentaje de departamento por costos promedios. Muy bien. Ok. Profe. Esto pone ahí más. Y luego dice etiqueta de datos. Etiqueta, listo. Sí. Profe, ahorita estaba viendo aquí, sale una línea de tendencia que podemos agregar. Si nada más ese tema todavía no lo veo. Ok. Perdón. Línea. Aquí está, pues. Bueno, con eso ya hemos construido las 4 gráficas que se ocupan. Cuando tú presentas un informe, puedes poner la tabla, puedes poner un gráfico. No es necesario poner la tabla y todas las gráficas en el informe. Pones la tabla y pones algún gráfico para hacer comentarios acerca de él, dar información acerca de él. No es necesario poner las 4 gráficas. ¿Cuál es la gráfica más usada? La de frecuencia relativa. Esa es la más usada, pero tú puedes utilizar la que sea, ya sea frecuencia relativa. Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Hagan ustedes rápidamente, como ejercicio final, muy rápido, yo creo que lo pueden hacer, el de superficie. Todo. Van a ser desde medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, tabla de frecuencias e histogramas. ¿Histogramas son cuáles? Bien, aquí va a ser igual. Sí. A contar y la columna E2 puntos, con esto tomo toda la columna y solo tomo las cantidades numéricas, por lo cual nos da 247. El mínimo pues es igual al mínimo de otra vez toda la columna E, y esto va a ser igual al máximo otra vez de toda la columna E, y aquí va a ser el rango que el rango siempre va a ser el máximo menos el mínimo. ¿Okay? Y ahora el número de clases pues nos va a salir igual, es la raíz de la muestra, que es 247, nos da 15 puntos y fracción, pero lo redondeo y me da 16. Lo recomendable siempre es escribir el 16 aquí, ya que lo tenemos, escribirlo, porque luego Excel nos da diferencias numéricas. Aquí vemos cómo lo deja así con su fórmula, nos da los mismos datos. Aquí vamos a ver, voy a desplazar
Y si escribo 16, pues no hay cambio. Pero en ocasiones el Excel sí da cambio, entonces te aconsejo que lo escribas. Correcto. Bueno, tamaño de clase, pues el tamaño de clase siempre va a ser el número de clases entre el rango, nos da 9.81. Teniendo estos datos, entonces vamos a sacar el límite inferior, que el límite inferior siempre va a ser igual a, déjame ver, al mínimo. Y esto va a ser igual a, el límite superior va a ser igual al límite inferior más el tamaño de la clase, que el tamaño de la clase nos da 61.81. Ahora el siguiente, pues ¿cuál sigue? Pues tengo aquí la fórmula, que siempre va a ser igual a la celda que es el límite superior de la clase pasada, es decir, de la clase 1 su límite superior. Bien. Ok, para que lo podamos volver a ver, el límite inferior de la siguiente clase va a ser igual al límite superior de la clase pasada. Muy bien. Y pues esto simplemente lo voy desplazando. Lo puedo actualizar así y funcionaría. Pero, bueno, lo voy a bajar hasta 16. Porque deben ser 16 clases. Este gráfico lo voy a mover. Listo. Y aquí hay un dato, como en el anterior lo copié del caso anterior. Esto es igual a M24, pero no. Si te fijas, la fórmula sigue siendo el límite inferior más el tamaño de la clase, y aquí le puse que fuera el máximo porque lo agrupé en el caso anterior, pero le voy a dar aquí doble clic y ya todo se agrupó. Ya la marca de la clase es el promedio de estas dos, el límite superior y el límite inferior es el promedio. ¿Sale? Por si acaso lo de doble clic se actualiza, es lo mismo, no pasa nada. Guardo cambios. Ok, frecuencia, vamos a sacar la frecuencia, selecciono esto, borro y bueno, ya lo tenía seleccionado, pero para que lo vean lo vuelvo a seleccionar, me voy a insertar, luego frecuencia y le digo cuáles son los datos de la columna E, cuál es el grupo, límite superior, listo, y luego control shift enter, ahí está, y tengo todos los datos. Bien, hemos terminado. ¡Hola! Pero resulta que lo tenemos que agrupar. Voy a copiarlo, voy a mover el gráfico. A ver. Voy a mover el gráfico para poder copiar. Y creo que ya lo hice mal. Moví el anterior. Bueno, de todos modos los tengo. Vamos siguiendo con esto. Lo que pasa que tomé la tabla pasada y borré todo, pero no importa, este ejercicio está bien porque corresponde a la columna E. ¿Sigues grabando? Sí, ya se escuchó tu voz. Aquí está, bien, listo, 247, y aquí está la estadística, vemos que es correcto, la muestra nos da 247, la estadística nos da 100%, la frecuencia relativa, pero ahora voy a copiar esto para hacerlo nuevo y eliminar, voy a mover el gráfico, voy a pegarlo aquí y voy a eliminar a partir de donde empieza la barra. Tengo que sacar otra vez esto. Lo voy a poner, pero que ya se movió. Aquí ya se movió.
Bueno, nada más lo actualizo, ¿no? V23, límite inferior, M23, Es el equivalente a la herramienta. M23. Creo que ya todo quedó. Perfecto. Perfecto. Y ahora selecciono y tomo frecuencia y le digo datos en la columna E, grupos, límite superior, estoy grabando, Control Shift Enter y salió la frecuencia bien, pero como aquí empieza la tendencia, entonces esto lo voy a borrar simplemente. Bueno, como nos dijo el profe, borro todas las frecuencias y a partir de la 12 de la 11 voy a borrar, se voy a dejar la 11 nada más. Borro, la 11 la dejo, borro esto y el límite superior va a ser igual al máximo, aquí está, listo. Y ahora saco la frecuencia, le digo igual. No, espérame. Inserto la función de frecuencia, datos y dos puntos E, grupos. ¿Cuál era? Ya me acordé. Era límite superior. Control Shift Enter. ¿Qué pasó? No lo hice bien, lo vuelvo a hacer. Selecciono, inserto fórmula, frecuencia, datos, toda la columna E. Límite superior, Control Shift Enter. Bien, y listo. Vemos cómo ya está mi estadística, eliminando los que se repiten. Gracias. Fanny, ¿vas a decir algo? Y ya creo que se... Ok, hizo falta el gráfico. Y el gráfico, si no me equivoco, va a ser así. Selecciono mi frecuencia relativa, me voy a insertar, le pongo líneas, muevo, lo dejo, aquí agregar, etiqueta de datos y después aquí en seleccionar datos pongo editar los ejes de abajo, el eje X, y selecciono la marca de la clase. ¿Cómo vamos? ¿Dudas? Aceptar. Okay, ¿cómo se llamaría el gráfico? ¿Cómo se llamará el gráfico? Sería porcentajes de superficies por costos promedio. ¿Por costos promedio? No, por costos no. Porcentajes de superficies por Elvia. ¿Cómo lo pusiste tu gráfico? ¿No? Ok. Porcentaje de superficie por ¿sería por área promedio? ¿Sería por área promedio? ¿No? ¿Por qué sería entonces? Por superficie promedio. Por superficie promedio. Según las indicaciones, porcentaje por superficies promedio. Bien, listo. Le voy a agregar unas pequeñas líneas y cuadrículas. Los ejes, no. Barra de error. Mira, aquí marca el error. Qué suave. Bien, lo guardo y paro la grabación. Sacar las gráficas y las gráficas dijo él que ok, frecuencia absoluta y frecuencia relativa cuando hablamos de menor
Para graficar frecuencia se usa el de columnas, barras o líneas. Ok, voy a graficar frecuencia, entonces selecciono frecuencia e inserto un gráfico de columna segunda dimensión. Columnas, bien. Y aquí está. A este igual le agregamos la etiqueta de datos. Le ponemos seleccionar columnas, pongo esto, pongo editar y le digo que va a ser la marca de la clase. Le doy enter y ya lo tengo, ¿no? ¿Es etiqueta de datos? ¿En dónde? Para los Sí, nombres. sí, es correcto. Ok, ya tengo frecuencia, ahora frecuencia acumulada. Si son uno de líneas, entonces selecciono frecuencia acumulada. Esa es la parte, digamos, Inserto. ¿Listo, Línea. jóvenes? No, ya mero. Faltan los puros gráficos. Número bueno. Bien, y ahora agrego la etiqueta de datos. Agrego la marca de la clase como punto de mi eje X. Acá hay más. Listo. Enter, visitar. ¿Dónde me quedó? Ah, ya está acá arriba. Ok, y falta frecuencia relativa, se usa el circular. Para la frecuencia relativa se usa el circular. Bien, inserto. Circular. Pues voy a agarrar este porque no. Como este y ahora igual. Así, etiqueta de datos. Y esto voy a mover aquí. Algo cuando haces el proceso, algo falta. Luego muevo. Y en esto digo seleccionar datos, editar. Y otra vez, pues es la marca de la clase. Enter. Voy a aceptar. Vamos a ver cómo nos lo muestra un poquito complicado. Luego más grande. Ay, caray. Ya. Se ve mejor, incluso lo puedo poner negrita. Lo puedo poner así. Ok, este igual le das clic aquí. Le puedes decir este estilo. Ah, pero se ve feo. No, este. Roso negrito. Bueno, listo. Faltan los títulos. Los títulos, analizando el pasado, el porcentaje de bancos, la tasa media de interés. Entonces sería porcentaje de superficie. Sería porcentaje de superficie. Por área de superficie. Bueno, esto ya se lo pueden editar, pero bueno, esto parece que ya porcentaje de superficie. Este es el de frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. El de frecuencia acumulada lo sacábamos con. A ver.
pero si no lo dejes pasar. Ya seleccioné este gráfico y ok. Número de bancos por tasa de interés. Número de áreas, superficies. No, aquí no sé. A veces no los pone así. Número de superficies, en el otro sería el número de porcentajes promedio. Aquí será como el número de superficies. Pero no va a alcanzar. Número de superficies y el de barras. Ya lo tiene indicado como. No tengo. Número de bancos por tasa de intereses es lo que tienes en el de barras. A ver, déjalo anoto. Número de bancos por tasa media de interés. A ver, entonces sería número de áreas, el número de superficies. A ver, entonces aquí en este sería 40. ¿Número de qué? Número de departamentos. Departamentos Por rango medio de superficie. por rango, medio de superficie. De superficie, ¿verdad? Ok, ya sí los voy viendo. Les voy a poner nombre y le hablo para ver qué comentan. Gracias. A ver, a las cantidades. Desde la frecuencia. Víctor. Insertar. El gráfico por la primera. Esto le voy a quitar símbolo de pesos porque no son pesos, ¿no? Voy a poner simplemente número y ya. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahora te vas a seleccionar datos. Y tengo Dice ahí etiquetas de electricidad. otros gráficos. Este resultó ser el número de departamentos por rango medio de superficies, porque estos datos están tomados de la frecuencia, y si vemos la frecuencia, Ahora sobre una de las barras no, le das botón derecho. están tomados por, si la frecuencia, Porque es el representante del índice de pero como es en base a la marca de clase, y la marca de clase al promedio quiere decir que Ahora sí, tengo 43 departamentos cambia el título. que tienen una superficie de 86%. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver esto. No. Llámalo. Ándale, a ver. Ya, frecuencia, ok, frecuencia acumulada. ¿Qué ponemos? Sería Por rango medio, tienes que usar la palabra medio.
Número de departamentos por superficie promedio. y como es frecuencia acumulada, Tiene que ir la palabra superficie. O sea, hace que tendría 210 departamentos con superficie de 115 por 78. 232, vamos a ver si es cierto, acá. Frecuencia acumulada, dice número de bancos por tasa máxima promedio de interés. O sea, el número de departamentos. Así es máximo. Aquí se maneja el máximo, ya escuché. Entonces, el número de departamentos por tasa máxima por medio de superficie por a ver. Por tasa máxima por medio de superficie. Número de departamentos por tasa máxima por medio de superficie. Bien, estoy de acuerdo que es el número de departamentos por tasa máxima. ¿Cuál es la tasa máxima? Aquí 115. Ok, parece que sí. Bien, ahora vamos a resolver el circulito. ¿Qué pasa con el circular? Porcentaje por área de superficie. Tengo en el circular el porcentaje de bancos por tasa media de interés. Entonces es porcentaje de superficie. Porcentaje de superficie. Yo. Número. Rango medio de porcentaje. número de departamentos por rango, Porcentaje por máximo, porcentaje de bancos por tasa media de superficie. Porcentaje de departamentos por tasa medio de porcentaje de departamentos por rango, medio de superficie y finalmente porcentaje de departamentos por superficie por medio máximo. el porcentaje de departamentos por tasa media de interés. Por tasa media, aquí es media. Bueno, De superficie. ¿listo? Porcentaje de superficie por Hasta ahí esta es la paramos el frecuencia ejercicio relativa acumulada. para continuar con el tema y si hay alguna duda pues la vemos de una vez, si no avanzamos. Creo que la dificultad ya no es en elaborar la tabla, creo que eso ya quedó claro, ni en elaborar la gráfica. Había un problemita ahí con los títulos. Por ejemplo, la gráfica de frecuencia, ¿cómo le llamarían? Número de departamentos o cantidad de departamentos por superficie Por rango. medio de superficie, rango medio de Rango medio de superficie. Sí, la frecuencia acumulada, número de departamentos por superficie máxima promedio máximo de superficie. ¿Puede ser tasa máxima promedio? Tasa no. Ah, no, es que está. ¿Por qué era esto? Es número de departamentos, No, no escuché. número de departamentos por rango máximo promedio de superficie. Ok. Debe ir el máximo promedio. Tiene que ir la palabra máximo y tiene que ir la palabra promedio. Ajá. ¿Sí? En el otro. Ya el acomodo en la redacción le puedes variar, ¿no? En la de acumulada. La relativa, ¿cómo iría? Sería el mismo título que la frecuencia, pero en lugar de número le ponemos porcentaje. Porcentaje de departamentos por rango de tasa media. Por rango. Rango de tasa media.
Perdón, por rango de superficie promedio. Si estaba con el de banco. Ok. Y finalmente, la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo quedaría? De superficie. Porcentaje de departamentos por rango máximo de superficie. ¿Rango o promedio? Porcentaje de Rango promedio de superficie. porcentaje de departamentos por rango promedio, Máximo de superficie. por rango máximo. Rango promedio máximo. Ah, sí. La relativa. Relativa, frecuencia relativa, porcentaje de departamentos por rango promedio de superficie. ¿Medio y promedio es lo mismo? Medio o promedio. O medio. Bueno. ¿Todo? Porcentaje de departamentos por rango promedio máximo de superficie. Muy bien. ¿Listo? Hasta ahí la parte de estadística descriptiva. No es lo único, hay mucho más de estadística descriptiva. Es lo que vamos a ver. ¿De acuerdo? Lo que vamos a ver. Muy bien. Bueno. Continuamos con la siguiente diapositiva, la siguiente lámina que tienen por ahí ustedes, que es la número 3, el archivo número 3, que se llama distribuciones. El archivo número 3. Entonces vamos a ver el tema de distribuciones. Antes de ver este tema, vamos a comentar algunos detalles. En las tablas que hicimos ahorita de frecuencias, veíamos que nos limitaba el poder dar información como yo quisiera. Tenía que usar solo los rangos que estaban ahí de límite superior e inferior. Y sobre eso solamente podía dar información. Si yo quisiera dar información con el número que yo quiera, pues entonces estaría limitado con eso. Y ahí es donde entra este tema, distribución. Para el concepto de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? ¿Qué es la probabilidad? Posibilidad de que algún evento ocurra, ¿no? La probabilidad es la medida de la posibilidad. ¿Qué tan posible es que ocurra algo? Eso es la probabilidad, la medida de eso. Por ejemplo, si tenemos una moneda y la lanzamos, la moneda tiene dos alternativas, ¿sí? Dos posibilidades, águila o sello. ¿Qué tan posible es que al lanzarla, al final del movimiento quede sello? 50%. ¿Y si la vuelvo a lanzar? Otro 50%. Si la lanzara dos veces, son eventos totalmente independientes. Si la lanzara dos veces, esperaría que saliera en uno y en el otro. Por ejemplo, águila, sello, o sello y águila. Caro cruz. ¿De acuerdo? Eso es lo que esperaríamos que ocurriera. Pero si lo hiciéramos, tal vez aparecieran dos águilas o dos sellos. ¿Queda claro? O uno y uno. ¿Sí? Esa es la probabilidad. Una cosa es lo que teóricamente debiera ocurrir y otra cosa es lo que ocurre. ¿Sí? Si la lanzo 10 veces, ¿qué esperaríamos que ocurriera? 5 y 5. En diferente orden. Pero al final esperaríamos que hubiese 5 y 5. Si lo ejecutamos, nos vamos a dar cuenta que no ocurre eso. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es lo que se espera que ocurra y otra cosa es lo que ocurre.
Entonces vamos a tener dos elementos. Lo esperado, como en el caso de la moneda, espero que sea 50 y 50 la probabilidad. Y lo observado, lo que realmente ocurre. Si yo lo lanzo 10 veces, a lo mejor 7 de ellas fue águila y 3 fue sello. O a lo mejor 4 fueron águilas y 6 sello. Entonces, uno es lo que espero que teóricamente ocurra y lo otro es lo que ocurrió. Esperado y observado. ¿Algunos comentarios ahí? Entonces, ¿qué es la probabilidad? La medida de lo posible. Por ejemplo, en esta lista hay 38, de los cuales, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 hombres. 21 de 38. ¿Cuál sería la probabilidad de que si yo tomo un número de matrícula sea el nombre de un hombre? 21 sobre 38. ¿De acuerdo? Esa es la probabilidad. ¿Queda claro? Bien. Ahora, esas probabilidades, ¿cómo se comportan? ¿Cómo se comportan esas probabilidades? Si yo lanzara la moneda varias veces y hiciera el experimento varias veces, ¿cómo se comportarían esas probabilidades? A ese comportamiento se le llama una distribución. Entonces, ¿qué es una distribución? El comportamiento de las probabilidades. ¿Cómo se comporta? Bien. Tenemos dos tipos de distribuciones. Distribuciones discretas y distribuciones continuas. ¿De qué depende que sea discreta o que sea continua? Básicamente depende del tipo de variable. Si la variable solamente acepta números enteros, será una variable discreta. Por ejemplo, número de pedidos, pues solamente son enteros, ¿no? 5 pedidos, 10 pedidos, 20 pedidos. Número de personal en la empresa, son números enteros, no acepta decimales. Cantidad de faltas, son números enteros. ¿Sí? Pero si yo digo, por ejemplo, el precio de un producto, acepta enteros, pero también permite decimales. El peso de un producto Se ve discreto, ¿no? Lleva decimales. puede pesar 1 kilo 300 gramos. ¿Queda claro? Entonces, esa es una variable continua. Acepta tanto enteros como decimales. Ya. La estatura de una persona continua, porque ¿Qué se lo puede mides decimales? en metros y centímetros. Por ejemplo, la longitud o la medida de un producto Ok, continua. La continua Cantidad de defectos es. en el proceso productivo discreto. La continua se acepta. Cantidad de errores ortográficos en una cuartilla discreto. ¿Queda claro cómo identificar discreto y continuo? Bien. Cada una de estas variables genera una distribución. Las distribuciones discretas son, por ejemplo, esas. Algunas de ellas, hay más. Tenemos, por ejemplo, la distribución binomial, la distribución de Poisson, la hipergeométrica y la geométrica. Cada una de ellas tiene una característica específica, que hay que identificar esa característica para poderla aplicar. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo mental de este tema? Identificar qué distribución aplico en mi problema. Bueno,
Pues va a ser muy importante la característica de la distribución. ¿Qué característica tiene? Entonces, ¿la aplico o no la aplico? ¿Queda claro? Por ejemplo, esta distribución se llama binomial. Dos nominaciones. Se utiliza cuando la variable solamente puede tomar dos alternativas. ¿Pagó o no pagó el cliente? ¿Aceptaron o rechazaron el producto? ¿Terminaste la producción o no la terminaste? ¿Contrataste a la persona o no la contrataste? ¿Queda claro? En todos esos ejemplos, la variable solamente tiene dos opciones. No puedes decir, medio me aceptaron el pedido, medio lo contraté. ¿Lo contrataste o no lo contrataste? Entonces, en esos casos tienes una distribución binomial. ¿Queda claro cómo identificarlo? Sí. Cuando tengas dos alternativas: clientes foráneos, clientes locales, facturas pagadas, facturas no pagadas, facturas fiscales, facturas no fiscales. Cuando tengas esas dos alternativas, es una distribución binomial. ¿Dudas? Bien. Siguiente distribución. La distribución de Poisson o Poisson se utiliza cuando mi variable está en función del tiempo o de una región o espacio delimitado. En función del tiempo o de una región o espacio delimitado. Por ejemplo, número de alumnos por grupo. Estoy hablando de una cifra entera, número de alumnos, en un grupo específico. La tasa. En un espacio. Número de accidentes en la empresa. En esa empresa. Número de pedidos por día. Estoy hablando de una cifra entera en una unidad de tiempo. Cantidad de clientes que llegan a la empresa por hora. Número de llamadas telefónicas por minuto, por ejemplo. ¿Queda claro? Cantidad de correos electrónicos que te llegan por día. Todas esas son distribuciones de Poisson. Variable entera en función del tiempo o de un espacio o zona específica. Siempre es entera la variable. Sí. Todas estas son variables entera. Por ejemplo, número de errores ortográficos en una cuartilla. ¿Qué distribución sería? ¿Por qué? Porque está limitando En una cuartilla, ¿verdad? Específicamente por cuartilla. ¿Está bien? Vamos a trabajar estas dos primero y después explicamos las otras. Entonces vamos a trabajar estas dos y con ello pues daremos entrada a lo que es el tema de distribuciones. En el caso de las continuas, pues ahí tenemos más elementos, tenemos más distribuciones. Ahí tenemos, por ejemplo, la distribución normal, la exponencial, la T, la F, la I, la beta, etc. Hay más distribuciones, no son todas tampoco, hay más. Son las que vamos a utilizar. No quiere decir que sean las únicas, son las que vamos a utilizar. ¿Está bien? Bueno, esto lo tienen en sus diapositivas. Muy bien. Toda distribución me va a generar una curva, me va a generar una forma. Por eso su definición dice el comportamiento. Voy a tener comportamientos acampanados, voy a tener comportamientos con cierta curva, cierta forma, y eso es parte de lo que vamos a estar trabajando. Bien, ¿dudas? Bueno,
hasta aquí lo vamos a dejar para no entrar a la distribución y dejarla a medias, ¿no? Entonces, es el tema que sigue, distribución binomial. Recuerden que no vamos a trabajar con fórmulas. Para eso tenemos Excel. Pero sí es importante que traigan su máquina y que empiecen a traer sus datos. De los equipos, ¿cómo vamos? ¿Ya están conformados? Ya nos ha dicho de cuántos integrantes. Ya les quiero que felizmente no se separen de nosotros. Bien por ustedes.